El siguiente video muestra cómo crear tablas utilizando Microsoft Access. Una vez usted accede al programa, asigna un nombre al banco de datos y una localización, automáticamente ella le va a crear una tabla. Y esta es la vista que crea automáticamente. Yo tengo varias maneras para verlo. Esta vista se llama Datasheet en inglés, que sería para entrada de datos. Tenemos también la vista de diseño. Para cambiarlo a la vista de diseño, usted puede irse en la cinta de Fields, que es la que se activa, o de tabla. Usted va a ver que hay dos cintas nuevas, pero es en la de Fields. Usted va a ir, si presiona en el diseño, lo va a ver en el formato que está seleccionado, que es diseño. Si quiere verlo entonces en otro, puede presionar sobre el texto y selecciona cuál usted desea. Yo quiero ir a Design View. De esta manera ya me va a pedir que primero grabe la tabla. Recuerde que entonces el banco de datos puede tener más de una tabla, pero mínimo una. Si no hay tablas no se puede hacer nada más. Así que usted va a proceder a darle un nombre de acuerdo a los datos que va a estar guardando, que sería la entidad. La entidad puede ser una persona, una cosa, un animal, un lugar, de la cual usted va a estar guardando información. Así que como es un videoclub, yo puedo tener varias tablas, por ejemplo, tabla de cliente, tabla de empleados, tabla de películas, tabla de categorías, y entonces yo tendría varias tablas para trabajar. En este caso vamos a trabajar la tabla de clientes, así que le vamos a asignar el nombre clientes. Procedemos a guardarla presionando el botón de OK. De esta manera ya cambia el modo de vista. Automáticamente ella crea un campo. Usted va a ver que dentro de ese campo ella ya tiene lo que se conoce como la llave primaria, y ella identifica el primer campo como la llave primaria. La llave es el que le va a dar el acceso al récord o al expediente, en este caso del cliente. Hay varias llaves: llave primaria, llave secundaria, llave extranjera y llave combinada. La llave primaria es un único campo que va a identificar ese récord o ese expediente. La llave secundaria es que podemos seleccionar otro campo para acceder al récord. La llave extranjera es que viene de otra tabla, que lo vamos a ver más adelante. Y la llave combinada es que pueden ser dos campos o más. Automáticamente tenemos ya la llave primaria. Ella le asigna un nombre al primer campo, que es el de identificación, el ID. El nombre lo va a asignar usted, así que puede abreviar o palabras completas. Luego entonces en la segunda columna tenemos el tipo de datos. Si usted busca en la lista hay varios tipos de datos. Comenzamos con Short Text. Short Text sería entonces texto corto. Eso le va a permitir hasta 255 caracteres. Caracteres son letras, números o símbolos. Le sigue el Long Text, que sería un texto más amplio, más de 255 caracteres. Number sería datos numéricos, solamente va a aceptar números. Date and Time para la fecha y la hora. Currency es para monedas. Autonumber es que el sistema va a asignar el número automáticamente. Yes or No para esas dos posibilidades, sí o no. Let Object para insertar un objeto, como sea una foto o una imagen. El Hyperlink es para crear un enlace con alguna dirección o página. Attachment es para adjuntar un documento o un archivo. Y Calculate es para calcular el valor que va a estar en ese campo. El Lookup Wizard le va a permitir conectar con otras tablas. En el caso del ID, si lo vamos a dar Autonumber, lo puede hacer. En Description usted va a escribir una identificación, una descripción de ese campo. Pues como estamos en el número de identificación, pues podemos llamarlo número de identificación del cliente. Van a ver que están las propiedades. En el área de las propiedades usted tiene el long integer, que es una manera de activarlo o de darle formato. Debe ser entero. En new values es como va a entrar los valores nuevos, si es aumentando o disminuyendo. Si usted da un clic tiene esas dos posibilidades. Format es si va a tener algún formato. Como es un dato numérico, usted tiene varios formatos allí en términos de %, euros, moneda y otros. En Caption usted debe escribir algo, porque si usted no escribe algo, cuando vaya a hacer las formas o los informes, va a utilizar entonces el nombre que esté en el campo, y se vería mal una forma, un informe con este texto que dice ID o ID. Así que aquí entonces usted procede a escribir número de identificación. En Index es como se va a encontrar. Por lo general la llave debe ser única, así que debe ser Yes, No Duplicate, y el texto donde lo va a alinear, pues de forma general. Procedemos a seguir creando otros campos. Supongamos que yo quiero crear ahora el nombre. Es importante que usted separe el nombre de los apellidos, y más adelante vamos a hacer lo mismo con la dirección y otros.
En el caso del nombre, ese puede ser short text. En la descripción va a escribir nombre del cliente. El tamaño, pues usted debe evaluar un nombre que sea extenso. Posiblemente lo podemos dejar en 25. No va a tener formato. La máscara va a ser referente a cuando usted quiera darle algún formato que aparezca automático, como es el caso del Seguro Social, que tiene guiones, el teléfono y ese tipo de datos. En caption, pues vamos a escribir nombre. No va a tener valor por defecto, eso significa que ya aparezca un valor en ese campo. La regla de validación luego la vamos a trabajar. La regla de validación es si usted va a limitar los valores que se puedan entrar a ese campo. Si hay alguna regla de validación, pues también usted puede proveer el texto o el mensaje que va a desplegar si no se cumple con esa condición. En requerido es si el campo va a ser obligado, pues obviamente los que sean obligados usted lo va a cambiar por yes. Si no es obligado, le va a colocar que no. Las otras opciones están relacionadas a lo que es texto. Vamos entonces a crear otro campo, el apellido paterno. Ese va a ser short text. Ahí va a escribir apellido paterno del cliente. Tamaño puede ser 25, usted analice. No va a tener formato, no va a tener máscara. El caption va a decir apellido paterno. No va a tener valor por defecto, no va a tener regla de validación y ese campo va a ser requerido. Lo demás, pues ya usted sabe que es relacionado al texto. Luego vamos para el apellido materno, yo lo voy a abreviar AM, va a ser short text. Aquí va a decir apellido materno del cliente. Vamos a repetir del cliente porque si usted tiene otras tablas, posiblemente sea el apellido materno de otra tabla y lo estamos diferenciando. El tamaño puede ser 25, no va a tener formato, no va a tener máscara. El caption va a decir apellido materno. Apellido materno. No va a tener valor por defecto, no va a tener regla de validación ni texto. El apellido materno, pues usted sabe, no debe ser requerido. Hay personas que no utilizan el segundo apellido, así que no lo vamos a requerir. Si va a incluir, puede incluir lo que es la inicial, si fuese necesario. La inicial de igual manera no debería ser requerido. Supongamos que ahora vamos a trabajar con lo que es la dirección postal o la dirección residencial. Es importante que esos dos datos sean divididos. Por ejemplo, la dirección postal yo puedo tener lo que es el apartado, la ciudad, el país y el código postal. Y en el caso de la dirección residencial, pues tendríamos dos encasillados para la dirección. Uno podría ser, por ejemplo, urbanización o barrio y el otro puede ser calle o sector. País, ciudad y código postal. Así que vamos a comenzar con el apartado. Yo lo voy a abreviar AB. Va a ser short text. Aquí va a decir apartado o buzón del cliente. El tamaño, pues usted lo va a determinar. Lo voy a dejar en 20. No va a tener formato, no va a tener máscara. El caption va a decir apartado o buzón. No va a tener regla de validación ni valor por defecto. Ese debe ser requerido, ¿verdad? Porque debe tener alguna dirección. Vamos entonces a crear lo que es la ciudad. Yo lo voy a llamar CP de ciudad postal, porque vamos a tener ciudad residencial, va a ser short text. Así que aquí le escribimos ciudad postal del cliente. El tamaño puede ser 20, 25, 30. No va a tener formato, no va a tener máscara. En el caption va a decir ciudad postal. No va a tener validación ni valor por defecto. Va a ser requerido. Vamos a crear el país. Lo voy a llamar PP, país postal. Va a ser short text. Va a ser país postal del cliente. Tamaño. Aquí entonces usted puede determinar si va a usar solamente 2 caracteres, lo puede llevar a 2. O determina un país, ¿verdad? Que pueda ser bastante extenso, República Dominicana, Estados Unidos, el que le aplique. No va a tener formato, no va a tener máscara. En el caption va a decir país postal
no va a tener valor por defecto. En este caso sí lo podría tener, ¿verdad? Porque si la mayoría van a estar en Puerto Rico, ya de automático yo puedo colocarle ahí, en el default value, PR. No va a tener regla de validación y va a ser requerido. Así sucesivamente usted va a ir creando y añadiendo campos en la tabla. Y va a ir cambiando el tipo de datos y las propiedades. Así que es bien importante que si usted va a tener datos que van a ser valor numérico, pues debe tener los numéricos. Si va a ser fecha, fecha. Si va a ser objeto, objeto. Así que yo lo que le estoy dando es un ejemplo de cómo usted debe entonces incluirlo para que lo tenga allí de esa manera. Así que una vez terminamos la tabla, si usted quiere ver cómo va a quedar la tabla, pues procedemos a verlo en Datasheet. Ella nos va a pedir que guardemos la tabla, le vamos a indicar que sí. Y de esta manera ya yo veo la tabla aquí, yo puedo comenzar a entrar los datos. El número de identificación, pues dijimos que iba a ser autonombre, ella lo va a asignar automáticamente. Al yo presionar Tab voy a comenzar a llenar los datos. William, el apellido materno, Muñiz, perdón, paterno, el materno, Rivera, el apartado, box 1212, la ciudad, Las Marías. Ya aparece entonces el país porque lo pusimos en default value. Y de esa manera usted va a seguir llenando los datos. Esta no es la manera más apropiada de llenarlo, porque para eso nosotros vamos a crear una forma para poder entonces manejar los datos que están allí. Si yo presiono Tab y hay un campo que era obligado, que era requerido, no me va a dejar pasar al próximo hasta que no provea ese valor. En este caso no hubo problema, voy a hacer el error, no voy a escribir el nombre, lo voy a escribir, va a ser José, no voy a escribir el apellido, tampoco voy a escribir el materno, el apartado, voy a escribir el box 1313 en Aguadilla, se queda el código. Ahora cuando trate de pasar, usted va a ver que le va a dar un error y el error le va a decir dónde está, en qué campo. En este caso AP, que era el apellido paterno. Usted presiona OK, se ubica entonces donde está el apellido paterno y debe escribir el apellido. Si todo está bien, vuelve a dar Tab y usted va a ver que entonces sí le va a pasar al próximo expediente. De esta manera usted ha trabajado tablas. Ahora yo puedo cerrar esta tabla. Los datos quedan almacenados automáticamente. Usted va a ver que en el panel de navegación ya va identificando lo que son tablas. Si usted va a trabajarla, usted puede dar un doble clic y abre la tabla en formato de datos. Si quiere abrirla en formato de diseño, tiene dos alternativas. Puede dar un right click sobre él y seleccionar Design View y va a ver entonces el área para seguir modificando la tabla. A medida que usted ya tenga datos, si decide añadir otros campos, tiene que tener cuidado porque si el campo era obligatorio, le va a dar una advertencia de que no puede dejar campo, va a violentar la integridad, así que debe corregir eso en la tabla cuando vaya entonces a hacerlo. De esta manera es que usted va a seguir creando tablas. Ya una vez usted tenga tablas, si quiere crear una tabla nueva, usted va a ir a la cinta de Create y tiene la sección de tablas. Aquí va a crear una tabla en blanco, aquí va a ir a la tabla en formato de diseño y aquí entonces puede ver otras opciones. Pues usted selecciona Table Design, ella automáticamente le va a abrir una tabla. Usted llena todos los detalles, el nombre del campo, el tipo de datos, la descripción y trabaja entonces las propiedades de cada uno de ellos. Una vez usted termine, usted va a cerrar y de esa manera usted va a grabar. En este caso no me permito grabarla porque no hay datos. Y esa es la manera en que usted va a crear tablas. Y así haría sucesivamente para las subsiguientes tablas que necesite.